Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes al filo de la semana. Ha pasado ya una semana de las festividades de Monseñor Romero, pero Monseñor Romero sigue presente en la historia de nuestro país y sigue presente en las noticias, en el lenguaje, en el debate. Ha tenido un impacto muy fuerte en la opinión pública la homilía de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el cardenal Rosa Chávez, ¿verdad? Es decir, una homilía llena de un profundo humanismo que recuerda dónde está el sufrimiento y recuerda también el sufrimiento que existe en tantas personas golpeadas por el régimen de excepción. Es importante que realmente en esta festividad en que recordamos también el derecho a las víctimas a la verdad en honor de Monseñor Romero, recordemos también a todo tipo de víctimas. A veces se dice, miren, los mareros mataron, golpearon, robaron, etc. Evidentemente esas víctimas hay que consolarlas, hay que animarlas y hay que citar al Estado a que persiga a los delincuentes. Pero, es decir, también cuando se persigue de un modo indiscriminado a los delincuentes, se crea un sufrimiento muy grande en mucha gente inocente, tanto en detenidos que no son culpables de nada, como en familiares, muchas veces incluso de los que pudieran ser culpables, pero que tienen derecho a conocer y respaldar a sus familiares mientras están presos, etc. Bueno, el cardenal Rosa Chávez realmente tocó un tema importante de sensibilidad humana, ¿verdad? Una sensibilidad humana que debe estar siempre en contra de la venganza, en contra de hacer sufrir a los demás, ¿verdad? Es decir, hay sufrimientos que pueden ser propios y adecuados. Cuando una persona comete daños, evidentemente debe estar recluido en la cárcel para evitar que siga cometiendo daños. Pero hay que estar abiertos también a la rehabilitación de las personas. A veces se les acusa de asesinatos seriales a gente que no ha cometido asesinatos seriales, ¿verdad? Es decir, tal vez son pocos los que han cometido ese tipo de asesinatos y no tantos como dicen, ¿verdad? El discurso del cardenal ha sido importante, llamándonos a estar donde está el sufrimiento, recordando a Monseñor Romero. Y ha coincidido con el discurso del cardenal una serie de informaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe y se queja de la situación de los derechos humanos en El Salvador, detalla algunas de las violaciones registradas desde el inicio del régimen de excepción. También la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas, pero al mismo tiempo recuerda el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. Presentar los derechos humanos como enemigos de la paz es un error, porque es cultivar la cultura de la violencia, y la cultura de la violencia, aunque sea represiva contra los delincuentes, la cultura de la violencia siempre termina produciendo violencia de nuevo. No sabemos cómo o qué tipo de violencia va a surgir, pero si el Estado ejerce violencia, tendrá en algún momento un resurgimiento de la violencia dentro de la sociedad. Eso ha pasado siempre y en todos los estados. Es desconocer la historia, creer que con la fuerza bruta se reprime la criminalidad y solo con eso. Esperemos que haya diálogo, que es lo que pedía el cardenal, y haya solución rápida para las personas contra las que realmente no hay acusaciones sostenibles, ¿verdad?, al respecto. Sobre este mismo tema de los derechos humanos han salido un par de encuestas interesantes. Una, la de la UCA, en que se habla de que el 80% de los encuestados desconocen los derechos suspendidos en el régimen de excepción. Una primera reacción tal vez es la de decir es normal. ¿Por qué? Es decir, porque los derechos constitucionales
nunca han servido para la mayoría de la gente. Tal vez han servido para el 20% de la sociedad que se maneja en estados confortables de vida, digamos. Pero en general para la población pobre, para la población vulnerable, que es la mayoría en el país, los derechos constitucionales no han servido. Ahí tenemos el ejemplo de que en el primer artículo de la Constitución se dice que el Estado debe promover la justicia social. Y a veces el mismo Estado ha despreciado el término de justicia social, diciendo que es un término de otras épocas, a pesar de que está vigente en la Constitución, ¿verdad? No me refiero al actual gobierno, sino a gobiernos anteriores. Específicamente Arena despreciaba el tema justicia social, ¿verdad? En su momento. Entonces no ahora, pero en su momento sí. Entonces evidentemente la gente no está acostumbrada a que se respeten los derechos constitucionales, entonces no tiene interés en conocerlos porque piensa que no sirve para nada. Eso tiene que cambiar también y el Estado tiene que dar ejemplo de respetar los derechos constitucionales, ¿verdad? Es decir, la otra encuesta es la de Fundaungo, que nos da una esperanza, relativa esperanza, pero de conocimiento de los derechos humanos. En esta encuesta se nos dice que el 85% de la población está a favor del régimen de excepción, pero cuando se desglosan algunos aspectos correlativos al régimen de excepción, la aprobación ya no es tan grande. Por ejemplo, se le pregunta a la gente si está a favor del juicio de menores como adultos y ya desciende a 75%. Cuando se habla si están de acuerdo con la detención de hasta 15 días sin audiencia judicial, solo el 46%, ya menos de la mitad. Y cuando se habla de capturas sin orden, de capturas sin orden de captura, sin orden judicial de captura, es el 27% el que lo apoya. Condena sin presencia del reo o del defensor en la audiencia, 15%, ¿verdad? Y a favor de no informar a los familiares de los detenidos de dónde están, etcétera, el 11% lo aprueba nada más. Es decir que, aunque la gente aprueba el régimen de excepción, es bastante consciente de las debilidades que tiene este régimen de excepción y de las violaciones de derechos fundamentales que conlleva el régimen. La gente está contenta porque hay más seguridad en las colonias y en las poblaciones, pero la gente percibe que hay algo negativo dentro del régimen de excepción. Eso es lo que tiene que cambiar el gobierno, lo que la gente percibe como negativo, ciertamente, ¿verdad? Es decir, hay que buscar la reducción y la desaparición de grupos delincuenciales, pero hay que hacerlo a través de la ley. Recientemente se han detenido a varias personas, 3 de ellos ex policías en Oriente y 1 ex soldado. Es decir, de nuevo sale la sombra de los grupos de exterminio, ¿verdad? Es decir, personas a las que se les acusa de varios asesinatos, robos, etcétera, ¿verdad? Combinados entre ellos. Ciertamente grupos de exterminio los ha habido en el país, ha habido varias detenciones de los mismos. Creemos que algunos grupos de exterminio siguen o activos o al menos dormidos, pero dispuestos a actuar mal cuando tengan oportunidad. Ahora hay una represión del delito más fuerte, pero es bueno que detengan a esta gente, pero siempre, como lo han hecho en ese momento, con pruebas, ¿verdad? Con pruebas fehacientes para poder ser condenados en un juzgado. Aparte de estos temas, ha salido también el tema del derecho al agua. Es un derecho básico. También en una encuesta, el 89% de los salvadoreños está preocupado, y preocupado mucho, porque hay la posibilidad de que dentro de poco ya no exista suficientemente agua para todo el país, ¿verdad? Según la encuesta, el 80% tiene agua en la casa y solo el 45% tiene agua todos los días, las 24 horas. Hay que llegar a que todo el mundo tenga agua en su casa las 24 horas del día, ¿verdad? Es decir, en El Salvador, si no hay agua en las casas, si no hay agua suficiente, es porque no la estamos utilizando bien, porque no hay obras de infraestructura para captar el agua, porque no hay manera de mantener ese agua que cae entre nosotros
como agua que vaya a ser servida después en las casas. Miren, en El Salvador cae más lluvia que en muchos países que tienen agua permanente las 24 horas en las casas. ¿Por qué teniendo más lluvia tenemos menos agua en las casas que otros países? Bueno, simple y sencillamente porque no hemos trabajado adecuadamente, la recolección de las aguas lluvias, tanto en represas, estanques, etcétera, como en la filtración para aguas subterráneas que alimenten los pozos de los que también nos servimos. Es decir, trabajar más intensamente, planificadamente, técnicamente en la recolección de las aguas lluvias en este país, en el que durante 6 meses llueve más que en muchos países durante todo el año. Evidentemente, trabajar en ese tema es indispensable para que podamos hablar del derecho al agua de las personas. Todos somos conscientes del derecho al agua, de que el agua es un derecho humano, pero de nuevo falta responsabilidad a la hora de cumplir derechos humanos. Y la política de desacreditar los derechos humanos contribuye a que realmente la gente no exija lo que debería exigir, no figure en las plataformas electorales de un modo adecuado, etcétera, ¿verdad? Bien, hay también dentro de las encuestas, hoy hemos reflejado más encuestas que otra cosa, ¿verdad? Pero es que han ido saliendo y son importantes. Hay una encuesta de FUSADES que dice que el 40% de la población, del municipio del San Salvador se considera pobre. Y eso que el municipio de San Salvador es el municipio con mayor desarrollo dentro del país, o uno de los municipios con mayor desarrollo, ¿verdad? Que el 40% se considere pobre, elevaría el promedio de pobreza, por lo menos de los que se consideran pobres en el país, enormemente. Es la herencia, en parte, de algunas políticas impulsadas por el mismo FUSADES en el pasado, ¿verdad? Que impulsaba políticas neoliberales, y es también, pues, un problema actual, porque sentimos que el actual gobierno no trabaja adecuadamente la lucha contra la pobreza. Hace regalos a la gente, los ha hecho, pero trabajar sistemáticamente en contra de la pobreza, desde el campo fiscal, por ejemplo, de los impuestos, etcétera, no vemos que haya un trabajo serio al respecto. Ojalá se emprenda ese trabajo, ¿verdad? Hay deudas de los crímenes del pasado. La generación millennial está ganando poco dinero, ya no son jóvenes, han muerto migrantes salvadoreños, tenemos todos estos problemas. Ojalá logremos una solidaridad entre nosotros y un diálogo entre nosotros que nos haga enfocar los problemas adecuadamente de la migración, de la pobreza, etcétera. Que tengan un feliz fin de semana y que sigamos pensando. Empieza la Semana Santa, que la Semana Santa sea una semana también de reflexión, además de descanso, no de risa loca, sino de pensamiento sobre el desarrollo del país y nuestra necesidad de ser personas cristianas solidarias con los demás. Que así sea. Al filo de la semana.